¿Qué pasa cuando una empresa ya no puede probar con claridad quién firmó, cuándo firmó y bajo qué condiciones se aceptó una obligación? En un mundo donde los contratos se cierran a distancia, las ventas se formalizan por canales digitales y la identidad puede ser suplantada, la firma dejó de ser un simple trámite. Hoy el reto no es solo firmar más rápido, sino contar con identidad verificada, evidencia trazable y respaldo legal suficiente. Para hablar de esto, hoy conversamos con Javier Hasbun, director y fundador de la empresa chilena Tu Firma Digital, sobre identidad digital, firma electrónica y trazabilidad como nuevas bases de la confianza en los negocios. Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Para comenzar, me gustaría preguntarte qué en verdad o qué realmente es una firma electrónica o firma digital. Y si hay una diferencia entre firma electrónica o firma digital, ¿cuál es? Muchas gracias, Robert, por el espacio y encantado de estar hoy día acá con ustedes. Mira, es una muy buena pregunta y ahí la respuesta varía entre países. Lamentablemente la semántica en cada país varía, así que en algunos países se llama firma digital, firma electrónica, firma avanzada, firma cualificada, tiene distintos, pero todos significan relativamente lo mismo. En general, la ley en Latinoamérica en general o en los países de habla hispana existen dos tipos de firmas. La firma electrónica o simple y la firma avanzada o cualificada. Y ahí la principal diferencia es que una está reconocida por el gobierno, por alguna ley en específico que indica cómo se obtiene y son empresas que las que emiten tienen que estar certificadas por el gobierno. Y la firma electrónica o simple es una firma que equivale a una firma manuscrita. Entonces esa obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos y ciertos procesos, pero en general es una firma más simple. Entonces esa te diría que es la diferencia. Una equivale a firma manuscrita y la otra equivale a una firma digamos, más notarial. En Honduras la ley habla de firma electrónica y ese es pues, el título de la ley. Y también, como haciendo aquí el símil con Honduras, diría que como si firmaba un documento de manera simple, manuscrito, versus una firma notarizada, que sería una firma autenticada por un notario mediante un certificado de autenticación. Más o menos por ahí iría la diferencia, si queremos hacer la Sí. comparación con el mundo no de bits. Y contame un poquito, Javier, cómo nace tu firma digital. O sea, ¿qué problema identificaste vos que querían resolver en el mercado y qué estaba sucediendo en ese momento? Mira, es bien interesante y la historia data del 2010. Bueno, no toda la historia, pero al menos el inception de la historia es por ahí. El 2010 firmé mi primer documento electrónico en DocuSign. Y cuando lo firmé dije, esto va a ser el futuro. Y empecé a construir, yo estaba metido siempre en el mundo startup y recién en el 2016 logré armar un MVP a través de un company builder que tenía en su momento, pero yo estaba trabajando en otra startup y fuera de Chile, estaba viviendo en Estados Unidos. Y una vez que vuelvo a Chile en 2019, empiezo a trabajar en esta solución. El inicio fue porque yo tenía un problema interno, digamos, en la startup que trabajaba, nosotros siempre teníamos que firmar cosas. Entonces, eventualmente hicimos nuestra propia solución para no estar pagando $8 por documento en DocuSign. Entonces, hicimos una solución más costo efectiva para un mercado de Latinoamérica que paga menos. Eh, y el problema después que fuimos descubriendo porque obviamente llegó la pandemia, empezamos a incorporar nuevos tipos de firmas, nuevas gestiones, ya clientes más corporativos, entonces hemos ido descubriendo la industria a lo largo y hemos descubierto que el principal problema es la autenticación, o sea que ya no basta con una firma por correo. Este episodio es presentado por Todo Legal, la plataforma de inteligencia jurídica creada para abogados, firmas y equipos legales de empresas que buscan trabajar con mayor velocidad, precisión y productividad. Todo Legal utiliza inteligencia artificial sobre información legal y fuentes verificables de Honduras y El Salvador para apoyar la investigación, el análisis de casos y la preparación de documentos. Reducir el trabajo repetitivo y dedicar más tiempo a lo que realmente genera valor, construir estrategias, atender mejor a clientes internos o externos y tomar decisiones con mayor criterio. Porque utilizar inteligencia artificial en derecho no se trata solo de obtener una respuesta, se trata de poder verificarla. Conoce Todo Legal hoy. Nunca cites lo que no puedes probar. Ingresa a Todo Legal y solicita una prueba.
Por la audiencia que tal vez no ha escuchado ese término, MVP es una forma que se me llama un producto mínimo viable, sería en español la traducción, pero sí, es un producto tecnológico que sirve como una especie de prototipo inicial que se le puede lanzar al mercado para iniciar a probar la aceptación. Y contame un poquito más, que digamos que en ese momento, bueno, estaba DocuSign, pero a nivel Latinoamérica, alrededor del tema de identidad digital o identidad en general, ¿habían competidores locales, había competencia cerca tuya? Mira, ¿Qué sucedía? 2016, cuando recién armamos esta primera versión, había muy poco o casi nada. La mayoría de las empresas... O sea, la primera vez que tú lo viste como la incepción fue 2010. Como ahí Sí, viste, sí, pero va a ir. hasta... Claro. Ok, 6 años después ya le metiste manos y ya Sí, sacaste sí. Y en esos 6 años te diría que no pasó casi nada. O sea, la mayoría... Y la industria generalmente parte por la facturación electrónica. Y después las empresas que emiten el certificado de las facturas empiezan a emitir los certificados de firma. Y después empiezan a hacer los gestores documentales y después como que ese es el proceso. En cambio nosotros partimos directo en la gestión documental. Cosa que en el 2016 no era una necesidad urgente porque el mundo funcionaba bien con papel, digamos. Y no era una urgencia. O sea, no, si tú mirabas las urgencias de las empresas, probablemente la digitalización estaba en el nivel 10, de 1 al 10, digamos. Con la pandemia la digitalización llegó a 1. O sea, fue como... la empresa no puede operar sin firmar cosas. Entonces pasó a 1. Claro. Y hoy día quizás bajó un poquito, debe haber bajado a 3, pero sigue estando en una alta prioridad, sobre todo ahora que con la guía, el manejo de datos, entonces todo ese tema. En el 2019, cuando nosotros partimos ahí, yo te diría que fue bien fuerte el cambio y la necesidad. De hecho, gracias a nosotros estar vivos en pandemia, fue que empezamos a escalar este negocio. Yo ahí estaba dedicado a otras 2 startups, o sea, esta era una más de las que le llegaba tiempo y estaba dedicado en una aceleradora, en una consultora Venture Capital y en tu firma. Y ya llevo 3 años full time acá, entonces efectivamente hemos venido creciendo por 2, por 3 cada año, porque el mercado lo exige y nos está exigiendo cada vez más tipos de firma, nuevos canales de firma, nuevos mercados. O sea, hay clientes que nos han llevado a otros mercados en Latinoamérica. Y desde ese momento, digamos, que arrancaste y que tal vez la prioridad no era tan alta en las empresas, ¿cómo ha ido evolucionando esa conversación ahora con los clientes? Como decir, la pandemia seguramente fue un gran catalizador para que eso creciera, pero en general, ¿cómo ha evolucionado la conversación con los clientes? En general y en primera instancia partían con procesos no críticos, o sea, con, oye, automaticemos este proceso chiquitito y hoy día ya o varios clientes que tenemos hace varios años, o sea, hay clientes que tenemos desde que partimos desde el 2019 que siguen siendo clientes nuestros, la gran mayoría. Y los mismos clientes han ido complementando la solución, diciendo, oye, mira, yo primero lo ocupaba para este caso de negocio, no sé, para el contrato, para la reserva en el mundo inmobiliario, para la reserva o para la orden de visita. Y ahora han ido escalando al contrato arriendo, a la promesa de compraventa, por ejemplo, en el mundo inmobiliario. Entonces han ido escalando y, por supuesto, el primer uso era con una firma y el segundo, que es un poquito más delicado, es con otra firma, con una más avanzada o con una firma simple más robusta, con métodos de verificación. Entonces, los mismos clientes también nos han ido pidiendo, oye, necesito hacer procesos masivos o procesos automáticos o recordatorios o, por ejemplo, firma en WhatsApp y lo que nos han ido... Nosotros una vez al año hacemos una encuesta donde recogemos lo que los mismos clientes nos van pidiendo o hacia dónde creen ellos que va el mercado. Por ejemplo, el año pasado hicimos la encuesta y salió la firma en WhatsApp. Y la hicimos realidad, digamos, ¿no? La hicimos como en un par de meses, la lanzamos después de la encuesta. La verdad que ha sido bien interesante ese proceso. Entonces, nos ha servido mucho estar escuchando, estar bien cerca del cliente, de lo que necesitan. ¿Y hoy dónde está tu firma digital? A nivel de producto, ¿como qué soluciones ofrecen y también qué tipo de empresas son, industria o qué tipo de empresas son las que más uso le están dando a la plataforma y en qué países? Sí, a nivel de producto, hoy día somos la plataforma más completa del mundo, quizás. No conozco otra tan completa, además de Sovos, quizás, que es como el monstruo a nivel global que se ha comprado muchas empresas de este tipo por país. Hoy
día tenemos firma por correo electrónico, firma con OTP, o sea, con un, digamos, con un one-time password, la firma facial, firma vía API, ya sea con firma simple o con firma avanzada, firma por WhatsApp, firma con validaciones contra los registros civiles, firma biométrica, digamos, dactilar. Eso lo hacemos con un dispositivo biométrico que lee la información que está dentro de la cédula de identidad del país, que tenga chip. En Chile y en Perú, por ejemplo, y en México, la cédula tiene un chip. Y tú puedes acceder a ese chip mediante una tecnología, en el fondo, con un NFC, y puedes validar tu identidad con la huella presencial. Eso elimina el fraude por suplantación de identidad, que es el principal fraude que tienen los bancos, compañías de seguros, rentacar o compraventas de autos o notarías incluso. Entonces, en términos de industria, creo que ahí dije todos los productos que tenemos, o los más importantes al menos. En términos de industria somos súper transversales. Hoy día tenemos desde un corredor de propiedades hasta bancos. Hoy día trabajamos con bancos, con clínicas, con compañías de seguros, bueno, con rentacar, con notarías, creo que tenemos clientes en todas las industrias. Por supuesto, está un poquito más concentrada en el mundo fintech, onboarding digital, cosas de ese estilo, pero es bien transversal, y hoy día estamos presentes en Chile, en Perú, en Colombia y en México. Pues, ya con integraciones locales. Para ciertos detalles, si bien la ley es similar en cada país requiere el sello de tiempo local o guardar el documento en un servidor local que está acreditado. Entonces, son cosas bien detalles que tampoco le suben mucho el costo a la solución, pero que ya se cumpla con la ley, digamos. Y en los países, en Chile, en los países donde ustedes operan, aproximadamente de cuándo datan estas leyes de firmas electrónicas. La de Honduras, como mencioné, desde 2013. Más o menos en Chile, ¿de qué año es? En el resto de países, ¿en qué años? Mira, la mayoría data del año 2000 y por ahí. O sea, ya lleva 25 años, entre 20 y 25 años las leyes en los países. Lo que pasa es que lo primero es que, bueno, incluso tenemos firma notarial, eso me faltó comentar, pero acá en Chile nomás. Ya estamos investigando en Perú, pues ya tenemos presencia allá y en Colombia. Estamos viendo cómo hacerlo, pero con una firma avanzada tú puedes incorporar al notario en el flujo y desbloquear, digamos, ciertos trámites. Entonces, eso es bien interesante. ¿Cuál sería un caso de uso? Una compraventa de un bien inmueble, de una casa. Entonces, se requiere que el notario, en Chile se requiere que el notario sea quien inscriba esa compraventa, y tú firmas mediante alguno de los servicios de firma electrónica que ustedes dan, el notario verifica y aprueba. Para el caso inmobiliario, ahí lamentablemente para escrituras públicas eso no se puede, y en general en ningún país se puede las escrituras públicas. Pero los contratos privados, por ejemplo, las transferencias de auto, los mutuos, los mandatos pagaré, salidas de auto o niños del país, cualquier cosa que no sea tan digamos, delicado como una casa, o el derecho familiar o cosas de ese estilo, eso al menos en Chile. En el resto puede concurrir un notario digitalmente para poder validar, uno, que la firma avanzada se ejecutó correctamente, y dos, la validez del contrato. O sea, el notario revisa adjuntos, por ejemplo. Si tú eres dueño de una propiedad, el notario revisa ese documento en el conservador de bienes raíces y ve que tú seas el dueño, que el documento no tenga más de 30 días, cosas de ese estilo, para evitar, obviamente, fraude. Lo que pasa en particular con las escrituras públicas es que se requiere validar la voluntad, y la voluntad digital aún es un problema. Por eso todavía el mundo no ha transitado a la escritura digital o a las escrituras públicas digitales. Estamos trabajando también en eso, en alguna forma de acreditar la voluntad digital, pero todavía aún falta. Porque los componentes serían voluntad e identidad, ¿verdad? La voluntad vendría siendo que la persona no está coercionada. Exactamente. Entonces, o que en el caso, por ejemplo, no fue un agente,
porque ahora estamos con todo el tema de la IA, pueden haber agentes firmando por ti, Claro, que usen un correo con un OTP y puedan firmar. Ajá. Exacto, entonces hoy día estamos ya investigando y probando tecnologías para poder identificar si el que firmó fue un humano o fue un agente. Por supuesto hay procesos que se firman con automáticos o con agentes, pero son procesos masivos, digamos, de miles de documentos. Pero cuando firma la persona, ahí hay que asegurarse que la persona firmó. Y por eso realmente te piden muchas validaciones, que oye, que valida tu clave 1, después OTP, después WhatsApp, después facial, después graba un video diciendo que quieres firmar, o sea, pueden haber, digamos, pueden haber múltiples validaciones. ¿Cómo se lo explican ustedes o cómo crees vos que lo debería entender un abogado, un empresario, un equipo legal para conocer las diferentes tipos de firma y cómo pensar alrededor de con cuál deberían de trabajar? Sí, mira, en general lo primero es explicarle la ley, o sea, firma electrónica o simple, firma digital avanzada o bien cualificada, ¿sí? Hablando en términos bien general. Entonces, lo primero que hacemos nosotros está, más allá de decirle, oye, toma, acá está sino que uno le pregunta, ¿qué vas a firmar? O sea, ya conociendo el tipo de documento, uno le dice, oye, ya, pero ese es un documento sensible o no. Si es un documento laboral, no importa, porque la persona va a ir a trabajar, hay mucha probatoria de por medio, entonces probablemente ahí uno le dice, oye, hay una firma simple, con un OTP a lo más, ya está ahí listo. Pero si vas a firmar algo que tenga una garantía o algún contrato de alto monto, dependiendo del monto, dependiendo del tipo de trámite que vaya a hacer, por ejemplo, hoy día estamos implementando flujos en WhatsApp con un banco bien importante en Perú y en Chile también. Y ellos tienen 3 flujos para validar identidad, ya sea con correo, con OTP, con WhatsApp, con registro civil del país y con biometría facial. O sea, son varios, digamos. Entonces, para cada tipo de trámite que ellos vayan a hacer, ellos van a armar su flujo. Entonces, por ejemplo, llega alguien y quiere cambiar su correo electrónico en el mesón del banco, quizás eso con un OTP ya funciona. Pero si quiere autorizar una transferencia de alto monto, bueno, haga todas. Si quiere cambiar, que ahora en vez de recibir la cartola por internet, ahora recibirla en papel de nuevo, bueno, eso quizás OTP por WhatsApp. Entonces, ellos van ajustando en la medida del nivel de riesgo del contrato en sí o de la autorización en sí que tienen que validar. Estaba pensando mientras vos estabas hablando y uno al hablar de firma creemos que es el acto, pues como lo que eso que nos parece como una firma es lo que debe estar presente. Pero en realidad cuando realizas un trámite con un banco y mientras estás realizando, qué sé yo, vas a mandar una cantidad de dinero a través de una transferencia de bajo monto y te dice, ok, dame el código que lo tenés ahí en un token externo. Entonces vos lo miras al token y que se está reseteando cada cierto tiempo. Cuando metes ese número, ahí lo que estás haciendo es estás realizando una firma digital, ¿va? Exactamente. Eso queda registrado en los logs de la empresa, o sea, en los registros internos de la plataforma, cosa que si alguien dice, oye, yo no hice esa transferencia, uno le dice, oye, usted puso los números que solo lo puede tener usted en ese dispositivo o en el celular. Entonces, bueno, no solamente los puede tener la persona o alguien se los agarró, ¿verdad? Pero entonces ahí ya cambia el juego y tendrías que demostrar eso. Claro, y por eso algunos bancos, varios, han implementado las terceras claves. Por ejemplo, para la primera transferencia te piden una tercera clave que te llega al celular. Entonces tú pones uno primero ingresas al banco con tu clave o haciendo el símil en tu firma. Ajá. Ingresas a la plataforma con tu clave, ok. Después firmas, ok. Después te llega un OTP, ok. Después te hace biometría facial, ok. La probabilidad de que alguien haga todos esos pasos es muy baja comparado con que alguien entre y firme. Entonces, por eso hay distintos niveles. Y los bancos ya lo tienen implementado y por eso hacen de repente, no sé, pues bloqueos preventivos, cosas de ese estilo. Claro. Entonces dependiendo del tipo de transacción que estás haciendo, es la cantidad de factores que puedes involucrar en esta validación de la identidad. Y digamos que, ¿cómo pensás vos de a dónde hay más dificultad de falsificar o de suplantar una identidad? ¿En el mundo físico con una firma tradicional o en el mundo digital con todos estos mecanismos? Mira, la verdad que
Porque a mí me parece que en el mundo físico vos puedes llegar con un papel falso y la persona si no tiene una manera de, con un documento que parezca verdadero y si quien está recibiendo ese documento no tiene una manera de validar que en efecto esa identidad existe, te van a engañar y pones cualquier firma y en realidad el manuscrito ahí no importa mucho, a menos que tengas una base de datos de las firmas de las personas, ¿verdad? Así es, así es. De hecho, acá, bueno, hace poco han habido varios casos de temas presenciales porque nos han contado, por ejemplo, con estos mecanismos de validación de identidad presencial o digitales, pero han habido varios casos presenciales, o sea, que han llegado con cédulas falsas, obviamente sin el chip, acá en Chile hay chip, pero no han tenido estas máquinas nuestras o de alguien más. Para validar. En general, nosotros en Chile al menos nosotros contamos con el dispositivo más avanzado, donde tiene menor falla y tiene la mayor tasa de éxito. Me refiero a falla que no lee, no es que no hay falsos positivos acá, porque tú estás comparando huella contra huella del chip. Lo que tú tendrías que hacer para vulnerar esto es que tendrías que ser capaz de clonar un chip de un país, claro. Lo cual sería ya nivel... Es un nivel avanzado o sea, nivel Dios, digamos. De electrónica, sí. Claro. Es de darle un premio, ¿verdad? El que haga eso. Sí, y probablemente darle un premio y contratarlo. Y contratarlo, correcto. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas? Por ejemplo, nosotros las biometrías faciales que usamos tienen premios por vulnerar y son premios de como $100.000. Tú logras vulnerar y te transfieren $100.000 para que les digas cómo lo hiciste. Para arreglarlo, por supuesto. Para arreglarlo y que no vuelva a suceder de esa manera, ¿va? Ya hay una forma menos como se puede realizar. Exactamente. A la hora de que las empresas deciden adoptar este tipo de tecnologías, ¿qué errores usualmente te has fijado vos que suelen cometer? Mira, el 95% de los casos son errores, como uno normalmente lo llama capa 8 en el mundo tecnológico, o errores el mundo óseo, ¿eh? Entre la silla y la pantalla, digamos. Y es porque, bueno, obviamente esto requiere un cambio. En operaciones, de repente hay gente que se rehúsa y sigue imprimiendo cosas en vez de mandarle, y dice, no, es que es muy complicado el sistema. Y la verdad que no es complicado, hay que aprender a ocuparlo. Por supuesto, nosotros hacemos una capacitación cuando hay equipos grandes, incluso vamos presencialmente a hacer capacitaciones, se hacen videos explicativos, hay soporte en plataforma, pero siempre hay personas las que no nacieron en el mundo digital, así como nosotros, o cercanos a nuestra edad, digamos, que ya en la universidad o saliendo del colegio ya teníamos acceso a teléfonos o acceso a internet, le cuesta un poquito más. Entonces es cosa de acostumbrarse. Generalmente es eso, es la resistencia al cambio, es lo más complejo, y es una nueva forma de operar. O sea, en vez de en el botoncito que decía que hay que enviar a imprimir, ahora hay que enviar a firmar digital. Claro. Así de simple, o sea, es el mismo botón, pero ahora te lo manda por correo, por WhatsApp o a un dispositivo biométrico, en vez de imprimir, digamos, y firmar con un lápiz. ¿Cómo se ve esa solución que ustedes tienen para WhatsApp? ¿Qué es lo que le llega a la persona? ¿Le llega un enlace que ellos abren, se van a un sitio web o firman directamente en WhatsApp? Firman directamente en WhatsApp. De hecho, ahora WhatsApp, la primera versión que lanzamos en WhatsApp, lo firmabas adentro de un chat. Y ahora WhatsApp lanzó como un navegador interno, que tú no es que abras y te vayas a Chrome, sino que tú apretas, te aparece un link, alguien en el fondo, por ejemplo, Javier, @tufirmadigital, te ha enviado un contrato para firmar. Tú lo abres e ingresas como una especie de Chrome, pero interno, de un navegador, y ahí sigues un flujo. ¿Que WhatsApp lo provee? Sí. Ok. Y ahí tú haces un flujo de validaciones y si es OTP, escriba el número que le llegó al correo. Ok, lo escribo, listo. Ahora haga una foto frontal a su cédula, una foto por atrás, y ahora sáquese la selfie, listo. Identidad validada, el documento, una vez que validas la identidad, recién te muestro el documento ahí en la misma pantalla. Lo puedes leer, revisar, y después que lo revisas, hay un botón que dice firmar o rechazar. Porque si alguien se equivocó en el número, te podría llegar un documento con información confidencial. Entonces nosotros hacemos la validación primero, antes de mostrarte el documento. Claro, pero no estás aceptando, hasta el final aceptas una vez que has leído el documento. Sí, claro.
Solo es para abrirlo y visualizarlo, ¿va? Para que no lo visualice la persona equivocada. Exactamente. Entonces ahí entran en juego los niveles de autenticación que la empresa haya dispuesto para esa. Exacto, en WhatsApp se puede hacer casi puso todo. uno es uno. Sí. Ok. Casi todos. Los de la firma avanzada con certificado, eso no se puede. Ok. Que son estas firmas que generalmente los países parten haciéndolas con token, como con un pendrive que tiene una llave Externa. una llave secreta donde tú colocas una clave y eso desbloquea el certificado y lo estampa en un PDF. Claro que en realidad lo que sucede ahí es que la clave está dentro del dispositivo, ¿ah? Entonces cuando lo conectas es que la clave se introduce. No. El dispositivo, porque si no, si tú le robaras el pendrive a una persona, ya podrías firmar por él. Pero lo habilitas con un Con un código PIN. que también le pones. Exacto. Con un PIN, Claro, exactamente. sí. Pero la llave, como la llave criptográfica, el asimétrico, está almacenado en el dispositivo. ¿Ah? Eso sí. Pero se habilita eso sí. con el PIN. Exacto. Claro. Entonces ese no lo puedes hacer en WhatsApp. No. Ese Por la naturaleza de los los Perú ya lo estamos inventando. En Perú va a ser el primer país que vamos a tener esa firma en WhatsApp. Buenísimo. ¿Y cómo se mira esta? Porque puede parecer complicado para las personas que tal vez no se han puesto a pensar mucho o no han investigado mucho de esta temática, de toda esta cadena de trazabilidad y cómo es que se ve en realidad todo esto. Entonces, ¿cómo se ven estos elementos y esta evidencia? O sea, ¿cómo esta evidencia se puede utilizar en un caso, en un juicio o en algo que se necesita probar para tener toda esta trazabilidad? Ya en la práctica, ¿cómo es que se ve esto y cuáles son los diferentes elementos que forman parte de esta cadena de evidencias? Mira, nosotros, obviamente por regulación y también con la ley de protección de datos, obviamente estamos bien, porque ahora en Chile se viene una, bueno, y en la mayoría de los países ya están lanzando leyes de protección de datos similares a las que hay en Europa o en Estados Unidos, donde solo tienes que guardar información relevante. Entonces, obviamente nosotros, como somos el tercero de confianza o el notario digital, por así llamarlo, es que tenemos que guardar todo. Por supuesto, las validaciones, por ejemplo, biométricas, no las guardamos nosotros. Las guardan los motores que hacen las validaciones, la validación de identidad que hacemos contra el chip de la cédula, guardamos la evidencia que se hizo ese match, pero no guardamos ni tu huella ni tu cara, porque son cosas que el día de mañana no se van a poder guardar, sino que tú tienes que andar con esa información siempre, ya sea en tu cédula o online, pero esa información es tuya, no es de las empresas, no es de nadie más que tuya. Nosotros sí guardamos todos los logs, cuando se puede, cuando la persona quiere, ¿Qué logs son registros? la geolocalización, la hora, la fecha, el correo, el número de teléfono, entre otras cosas. Y va, esta parte, digamos, de la validación de la identidad, entonces no se guarda la identidad como tal, pero lo que se guarda es como el resultado de esta validación, como el certificado de, hey, sí, en efecto sucedió, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo puedes validar que ese certificado no es falso? ¿Cómo puedes validar eso? Sí, claro. En todos los documentos firmados en nuestra plataforma vienen con un QR y vienen con un código que tú puedes introducir y se valida efectivamente que ese documento se firmó en nuestra plataforma. Si el día de mañana esto llega a un tribunal, nosotros sí podemos enviar la información. Todo este log, todo este paquete de información. Claro, los logs, los registros. De esta firma, aquí está todo el detalle. Sí, igual todos los documentos se le agrega una última página con toda la trazabilidad del documento, el tipo de firma que usaste, la hora, la fecha, la IP cuando corresponde o el número de WhatsApp cuando corresponde, etc. Entonces toda esa trazabilidad está en todos los documentos y lo puedes validar en la página, y cuando usamos un tercero lo puedes validar también en la página del tercero. Por eso, si bien hay varias soluciones que son nuestras internas, por supuesto en otras no vamos a reinventar la rueda. En biometría facial hay 1000 empresas que hacen biometría facial, usamos la mejor del mundo y listo. Claro. ¿Y han tenido alguna vez un caso en el que se dé una situación en que en un tribunal se repudie la firma que se ha realizado en la plataforma de ustedes y les toque demostrar esta evidencia? Hasta hoy día no, o sea, no ha habido repudio, digamos. Sí han habido consultas, como, oye, hay un cliente que como que yo le digo, oye, en la última página está todo, acá puedes ver el certificado, o sea, hay mucho desconocimiento de dónde está la firma, por ejemplo.
Porque, por ejemplo, ahora recién me llegó un La gente busca ahí la firma manuscrita. Claro, entonces, no, claro, eso no vale nada. Eso es como, es la demostración gráfica de lo que pasó. Claro. Entonces, y recién me llegó el correo de un cliente que me dice, oye, en tal parte me están repudiando la firma. Y le digo, oye, mira, adentro de Acrobat tú tienes un panel de firmas donde adentro está la información, y está el DNI de la persona, y está el certificado de la empresa certificadora que está validada por el gobierno, con toda la información que necesita, y acá están los pantallazos de cómo funciona. Ah, ok. Y acá hay un link donde puedes validar el documento en mi plataforma y en la del tercero que valida la información. Entonces, muchas personas desconocen esto y más que nada lo hacen por desconocimiento más que por tratar de decir que no firmaron. O sea, hasta ahora no hemos tenido ningún caso donde una persona diga yo no firmé, sino que es que la empresa que recibe un documento del gobierno o alguna entidad dice yo no reconozco esta firma, pero porque no sabe. Cómo identificarla, cómo reconocerla que es válida. Exacto. Y para que más o menos la audiencia se forme una idea, como cuántos documentos dirías que se han firmado para que pues tengamos una noción de cuántas veces se ha puesto a prueba el sistema, pues. Mira, yo creo que ya estamos haciendo alrededor de 1 millón de firmas al año. Ok, claro, ya tuvo que haberse dado algún caso en el Sí, que pero, o sea, se ha aprobado 1 millón de veces. Pues, contados año, con la ¿no? mano, digamos, los casos que me han preguntado. Sí. Y contame un poco, empresas como ustedes u otros proveedores tecnológicos, ¿qué responsabilidad tienen en toda esta, alrededor de esto? Mira, cuando nosotros hacemos la firma, por supuesto nosotros somos los responsables de guardar todos los logs, etcétera. Cuando hay un tercero que se involucra, que está validado por el gobierno, es esa empresa la que es legalmente responsable. Y por supuesto ahí ellos tienen que enviar toda la data, todos los logs, etcétera, y nosotros nos aseguramos también de trabajar con empresas que cumplan todo eso, porque a nosotros no nos auditan los bancos, nos auditan compañías de seguro, entonces sí tenemos que pasar por procesos bien fuertes de compliance. Así que por supuesto nuestros proveedores también tienen que pasar por lo mismo. ¿Y crees que los sistemas latinoamericanos tienen la capacidad como de valorar todas estas evidencias digitales de manera correcta, como la experiencia que tienen en diferentes países, que hay distintos niveles de maduración tecnológica o conocimiento de cómo se evalúan estas cadenas has notado? Sí, mira, hay bastante avance, por supuesto, al menos Chile es un referente a nivel LATAM en términos de avance fue el primero en sacar una cédula con chip, por ejemplo, pero por ejemplo ahora Perú se nos adelantó y sacó una cédula con chip que tiene una firma. O sea, tú vas a agarrar, Puedes utilizarla para firmar. ya la estamos integrando, de hecho, tú vas a poner tu cédula en el NFC de tu celular, pones tu PIN y firmas, con firma avanzada. Entonces eso ya es el nivel más alto de seguridad, digamos. Claro. Y es presencial, es algo que tú tienes, o sea, es como que es muy, muy seguro. Entonces, ese tipo de cosas es bien interesante. Otros países que son, por ejemplo, hay otros países que la firma simple no requiere nada. Por ejemplo, en Colombia la firma simple es válida. En Perú hay que contar con un certificado de fecha y hora. En México es algo parecido con la NOM 151. Entonces hay distintas adecuaciones que hay que hacer por país. Pero en general todas las leyes, como te decía, datan de más o menos la misma fecha. O ya llevan muchos años, o sea, 10, 15, 20 años. Y ya están empezando a hacer o a aceptar este tipo de... Y además, con una economía tan globalizada, uno cuando firma cosas con extranjeros hay que firmarlas digital. Pues, o sea, no hay forma de que firmes Claro. papel, lo lleves a un notario, después ese documento viaje en un avión a otro país. Postillarlo. No tiene ningún sentido eso. Eso sí lo piden para temas de sacar visas y cosas así, pero para temas comerciales, donde hay harta transacción, la verdad que se hace todo electrónico y ya la mayoría de las personas ya opera de esa forma. De Y hecho, pues dirías que...
Dale, dale. No, de lo último que te iba a decir, que en pandemia se dio algo bien interesante que permitió hacer negocios de manera digital sin, digamos, sin conocerse. Antes era raro hacer negocios con alguien que no conocías presencialmente. Era Sí, extraño. Hoy día ya no es sí, la extraño. pandemia disminuyó esa barrera. Sí, o sea, yo hasta el día de hoy tengo hasta socios que los conozco de manera digital. Imagínate. Y firmaste con tu firma Que, claro, por supuesto. electrónica. Y vos dirías que en Latinoamérica el reto es, ¿cuál es? ¿Tecnológico, legal, cultural, confianza institucional? ¿Dónde has visto que hay mayor reto de adopción? Yo te diría que es uno en educación, en conocimiento. Porque al final, siempre el que dice que no es el que no sabe. O bueno, o es al que le pueden echar la culpa si algo va mal. O sea, en una empresa grande de 5.000 empleados, el El que que no si quiere uno, correr riesgo, ¿ah? claro, entonces si uno dice que sí y la cuestión falla, le van a cortar la cabeza. Entonces ese es el que hay que convencer que, bueno, y obviamente hay que demostrarle que esto es seguro. Por ejemplo, ahora hace unos días dejamos unos dispositivos biométricos en un banco y dijeron, oye, esta cuestión es extraordinaria, o sea, no teníamos nada como esto, o teníamos algo, pero muy antiguo, y esto la verdad que nos va a resolver muchos problemas. Efectivamente hay que llegar a la persona correcta y a una persona que tenga esa hambre digamos, por crecer adentro, por crear y por quedar bien. O sea, uno cuando implementa este tipo de cosas y funcionan bien, que obviamente hay que orquestar también los equipos adentro, hacer pilotos, escalarlos, tiene todo un tema, hacer las capacitaciones correspondientes, pero uno cuando implementa este tipo de proyectos y quedan bien, la verdad que se ganan hartos puntos adentro de las compañías. Entonces, diría que primero es de falta de conocimiento, que vendría siendo un poco como cultural, tal vez. Y Sí, a nivel legal no es el problema, ¿verdad? Porque ya hay marcos, no, o sea, mira, ya hay ahí te marcos diría, regulatorios en casi todos los países, ¿verdad? sí, Honduras sí, tiene ahí yo lo único que diría que en el tema legal sí falta avanzar en la firma avanzada online, o sea, en la firma que es inoponible, electrónica, o sea, online en tiempo real. Porque en algunos países existe online, pero no es en tiempo real y es muy cara porque lo que te venden es un certificado que dura 1, 2, 3 años. La gente Ok. no necesita un certificado de 3 años para firmar un contrato de arriendo. Necesita comprar una firma que le dure 24 horas para poder ocuparla en el contrato que va a firmar ahora. Ok. Y esa firma no puede costar 50 $100, tiene que costar 4. Y ese es el modelo Claro. que en Chile ha funcionado muy bien, el que estamos implementando en Perú y el que planeamos implementar en los países donde la ley lo permita. En Colombia ya estamos hablando con algunas certificadoras que el gobierno ya lo está mirando. O sea, es probable que suceda. Y en México también es probable que suceda, bueno, y en los países que vayamos avanzando. Hemos seguido este camino de estos países porque uno de nuestros clientes muy grandes nos ha llevado por este camino también. Y la confianza de las instituciones, como los actores importantes en esta dinámica, cada vez hay más confianza. Sí, o sea, mira, en general, uno es que también los notarios se sumen, o bien los que hacen las leyes desnotaricen cosas. Están las dos opciones, o hacer notarios digitales, que es un poco lo que estamos impulsando nosotros acá en Chile, o bien en otros países, por ejemplo en Perú, hace unos años, eliminaron varios trámites notariales porque los notarios no se quisieron subir al carro, entonces el gobierno dijo, ya, si no se suben, les saco los trámites. Porque ahora ya hay muchas personas o empresas con firmas avanzadas. Entonces dijeron, ok, si los notarios no se quieren sumar al carro, los sacamos. Obviamente no en todos los países pasa porque los notarios en general tienen mucho poder. Claro, tienen bastantes formas de presionar al gobierno. Claro, pero cuando son firmas validadas por gobiernos, yo te diría que ahí la confianza es plena, digamos. A menos que fallen estrepitosamente, por ejemplo, acá hay una clave que tú obtienes cuando vas al registro civil de manera presencial y habían permitido obtener esa clave de manera online,
con biometría facial. La biometría facial que ocuparon era muy mala y la hackearon en un día. La bajaron, por supuesto, ¿Qué? y ahora tienes que ir presencialmente para obtener esa clave. ¿Y qué efecto tuvo eso a nivel social? No se dio cuenta casi nadie, pero salió en las noticias y al año ya se le olvidó todo y ya pasó, pero en su momento... No produjo ningún impacto, digamos, así, en la confianza, pues, radical. Pues. No, porque la clave única te permite hacer ciertas cosas, pero no cosas tan... O sea, te permite obtener certificados del gobierno, por ejemplo. Pero tampoco te permite, digamos, firmar un pagaré. El pagaré se firma con firma avanzada que requiere clave única, pero requiere otros 5 factores. Entonces, 1 de 5, no es que con ese ya firmaste, no. Es nada más uno de los factores de... Exacto. Que es súper importante porque ese es un factor que obtienes presencial. O sea, ok, o sea, tenía un alto grado de... la clave te la da confianza. presencial. Claro. Tenés que haber ido... Pero es la misma clave siempre. La puedes después cambiar o sí. Y ahora le pusieron un segundo factor porque antes la gente se la pasaba al contador, al abogado. Y entonces ya no era tan clave personal. Ahora tiene un segundo factor. O sea, han ido mejorando esos procesos. Por lo que hemos platicado, me da la impresión, has mencionado bastante a Perú y Chile. Chile sería el país que estaba un poquito más de punta con el uso y con el marco regulatorio, y será en segundo lugar Perú. Ahora con lo del DNI que tiene firma, yo te diría que sí, pero también, por supuesto, no hay que dejar de mirar a Colombia y México. Tienen un ecosistema de startups muy interesante y son las startups las que llevan esto a la calle. O sea, las empresas grandes que emiten certificados, como que se mantienen porque le venden 1 millón de certificados, 2 millones, y con eso, por supuesto, ya generan un negocio interesante. Pero las startups son las que tienen que llevar esto al mercado mediano. Al consumidor final. Ok. Porque los que lo llevan a los grandes son a los bancos y todo, pero ya cuando lo lleváis a las pymes, ya ahí todo el mundo empieza a hacer cosas digitales. Excelente conversación, Javier. Ha sido un gusto tenerte por aquí en Todo Legal. No, a ti, Rogelio, ha sido un placer y concuerdo, muy buena conversación y esperemos ahí que podamos seguir digitalizando a Latinoamérica. Hasta la próxima.